Hola, el presente tema lo traigo a reflexión por el reciente criterio tomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la validez de los certificados médicos privados. Como sabemos, las partes dentro de los juicios laborales, entre otras, pueden ofrecer las pruebas confesional y testimonial y eventualmente pueden no asistir a las respectivas diligencias de desahogo y entre muchos de los motivos de ello están, por ejemplo, sufrir una enfermedad. En este caso, la Ley Federal del Trabajo establece que si una persona está imposibilitada por enfermedad u otra causa para absolver posiciones, rendir testimonios y o ratificar contenido y firma de un documento, puede justificarlo mediante un certificado médico. En mi experiencia, generalmente, el ofrecido por las partes es uno expedido por médico privado. Dicho certificado, dice la ley, debe exhibirse bajo protesta de decir verdad e indicarse el domicilio en que se encuentra la persona imposibilitada para ello. A pesar de lo anterior, y esto es novedad de la vigente Ley Federal del Trabajo, el juez puede disponer lo necesario para el desahogo de la prueba correspondiente en la audiencia de que se trate, ya sea en el local del tribunal o en el domicilio en que se encuentra dicha persona. Y salvo que exista imposibilidad para ello, la que debe justificarse de forma plena, el juez señalará nueva fecha de audiencia según sea el caso. Debe decirse que la legislación laboral prevé que para justificar la inasistencia de una de las partes o personas determinadas, el desahogo de una prueba de esa naturaleza o para el desahogo de una prueba de este tipo, el juez puede ordenar que el actuario judicial se traslade de inmediato al domicilio de la persona imposibilitada para asistir, a efecto de que se cerciore de que se encuentra en tal domicilio. Es necesario señalar que esta conducta igual la realiza el juez, aun cuando dicha persona se encuentre en una jurisdicción diferente, para lo cual se utilizan los instrumentos y medios electrónicos que prevé la legislación, como el exhorto. Aquí vale la pena evidenciar que en los nuevos juicios orales ya ha habido casos en los que el juez, ante la exhibición de un certificado de este tipo, de manera inmediata ordenan al actuario acuda al domicilio donde se encuentra la persona imposibilitada para asistir y al no encontrársele, se declara confeso de las posiciones que sean calificadas de legales o reconocido los documentos a ratificar, o si se trata de la prueba testimonial, se declara desierta. También la legislación señala que para que se les reconozca validez a los certificados médicos, deben contener el nombre y número de cédula profesional de quien lo expide, fecha y estado patológico o enfermedad que impide la comparecencia del citado. Igual, dicha legislación refiere que los certificados médicos expedidos por instituciones públicas de seguridad social no requieren ser ratificados. Esa parte del precepto relativo, esto es el artículo 785, fue objeto de interpretación por parte de tribunales colegiados en el país. Una parte de ellos interpretaban ese artículo en el sentido de que si el legislador no previó de forma expresa que los certificados expedidos por médicos privados deban ratificarse para reconocerles valor probatorio pleno, no podía hacerse una interpretación en sentido contrario. Mientras que otra parte de los tribunales colegiados señalaban que implícitamente dicho artículo prevé que ese tipo de certificados médicos sí deben ser ratificados por el médico particular que los expidió, salvo que se trate de los emitidos por instituciones públicas de seguridad social. Ello dio lugar a la contradicción de criterios 217 diagonal 2022 ante la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que resolvió hace un par de semanas, la que determinó que tratándose de certificados expedidos por médico particular en los juicios laborales, a fin de que tengan plena validez y se les reconozca valor probatorio, deben ser ratificados por el médico que los expidió. Aquí vale la pena hacer una acotación que los tribunales colegiados interpretaron dicho artículo de la Ley Federal del Trabajo vigente hasta el 1 de mayo de 2019. Sin embargo, dicho precepto en esencia
contiene el mismo supuesto en la Ley Federal del Trabajo vigente a partir del 2 de mayo de 2019. Hay que señalar que dicha interpretación la hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación partiendo del principio de celeridad que debe imperar en los juicios laborales, pero además, sin decirlo de forma abierta, partió del principio de realidad previsto en la legislación laboral. Este principio se traduce, según la experiencia en los tribunales colegiados, que en la inmensa mayoría de los juicios laborales se acude a esta estrategia para justificar la inasistencia de las personas respecto de las que se ofreció, por ejemplo, la prueba confesional o testimonial, entre otras. Y para ello se expide un certificado médico con el que pretenden demostrar que debido al estado patológico o enfermedad ahí descrita, tal persona no pudo acudir a su desahogo, presumiéndose que, aunque esto lo da la experiencia en la impartición de justicia, en la mayoría de los casos, tal certificado médico se expide sin ser del todo cierto su contenido, pues casualmente unos días o el mismo día de la diligencia, las personas respecto a las que se ofrecieron dichas pruebas se enferman. Además, con el paso de los años, es normal ver que un determinado grupo de médicos son los que expiden esos certificados, cuando que, por ejemplo, en un circuito tan grande como el de la Ciudad de México, existen miles de médicos y a pesar de ello, muchos de ellos coinciden eh, en diferentes expedientes, lo que da lugar a pensar, aunque no se tenga prueba fehaciente de ello, que estos médicos se dedican a expedir este tipo de certificados para los juicios, lo que sin duda degeneró en abuso de la figura y la dilación innecesaria de los procedimientos. Sin embargo, como se evidenció, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando se trate de certificados médicos, de certificados expedidos por médicos privados, deben ratificarse por el profesionista que los expidió, pues de no ser así, no se les podrá reconocer valor probatorio, con la consecuencia procesal que ello conlleva, según se dijo, como por ejemplo tener confesa la parte correspondiente de las posiciones calificadas de legales, cuando se trata de la prueba confesional o desierta si se trata de la prueba testimonial. Con tal criterio, estimo, lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación busca es que el principio de celeridad previsto en la Ley Federal del Trabajo, en la sustanciación de los procedimientos, se respete y sea una realidad. Hasta aquí unas notas respecto de la validez de los certificados médicos aportados al juicio laboral por las partes para justificar su inasistencia a una diligencia. Gracias y hasta pronto.